Dora Bonilla y su esposo nos cuentan su historia. Ellos nos muestran cómo han llevado los elementos decorativos en mimbre a otro nivel. Hola, mi nombre es Dora Bonilla, soy la creadora de la marca Vimbral, una empresa familiar dedicada a la elaboración de artículos decorativos hechos a mano en fibras naturales 100% biodegradables. Nuestro emprendimiento nace en pandemia, nace como una oportunidad que nos da la vida de salir adelante ante las adversidades. Hemos capacitado a nuevos artesanos para llegar al cliente con un producto de excelente calidad, que cuente historia, que cuente país y que tenga tradición. Y gracias a todo esto hemos podido llegar a nuevos mercados nacionales e internacionales. Una de las equivocaciones que hemos tenido ha sido no confiar en los bancos, y hoy nos damos cuenta que son un aliado importante para crecer. Y un consejo a los emprendedores es que uno definan su propuesta de valor y también definan también el público objetivo, y sobre todo se apoyan mucho en los canales digitales, que son los medios para podernos mostrar. Y a propósito de esta historia, vamos a hablar de financiación para emprendedores con John Alexander Jiménez. John, bienvenido a Entre Emprendedores. Muchas gracias. Pues John, este tema es muy amplio, pero justamente estaba mencionando nuestra emprendedora un tema que es crucial y que los emprendedores se preguntan mucho: ¿confiar o no confiar en los bancos? A veces los consideran como enemigos y después se dan cuenta que son aliados. ¿Realmente qué tan aliados son? Mire, el gran problema no son los bancos. El gran problema, y yo lo pongo desde otra perspectiva de pronto más clara, el problema no es el cuchillo, el problema es cómo lo uses. ¿Sí? El cuchillo sirve para alimentar o para hacer daño. Los bancos son un aliado estratégico cuando lo sabes manejar, pero cuando no lo sabes manejar se te vuelven el peor enemigo. Pero no es el banco el problema es la persona que no maneja bien la herramienta. El sistema financiero está hecho para crecer. Entonces lo más importante es que un emprendimiento tiene que tener una base sólida en recursos propios. Tiene que tener lo que nosotros llamamos un patrimonio, ¿sí? Una fuente de financiación por parte de los socios que sea buena, y no buscar financiarse de entrada con bancos, porque lo que sucede, y esta es la parte central de los bancos, es que ellos te van a exigir un rendimiento mensual, un interés mensual, un servicio a la deuda mensual, devolver el dinero mensualmente. Y los emprendedores no pueden, porque su caja no se mueve así. Muchas veces su caja se mueve, se siembra un arbolito hasta que crezca, a los 6-7 meses llega la primera naranja, se puede vender, y ya han pasado 7-8 meses en que tú has quedado mal con el banco. Entonces la pregunta es, ¿solamente se puede financiar o no con bancos? Y la respuesta es no. Se debe financiar primero con su propio capital. Como el capital de nosotros, los emprendedores pequeños y todos son pequeños, escasos, hay que buscar proporciones de manejar las finanzas personales por un lado y las finanzas empresariales por el otro. Que tú no vivas de tu emprendimiento en un primer estadio, porque si no vas a exigirle algo que no puede ser en la empresa. Entonces, que tus finanzas personales dependan de otra alternativa, y mientras que esto va cogiendo fuerza, vivas de otro lado, y lo que sucede es que le vas a aportar, en cambio de sacar, le vas a aportar. Tienes un buen patrimonio, vas creciendo y comienzas a enfrentarte en retos interesantes. Necesitas expandirte, necesitas hacer más cosas, pero porque encuentras que hayan ventas estables. Y esta es la palabra clave: ventas estables. Cuando tú encuentres que un cliente te pide un mes y el otro mes y el otro mes, tú dices, estos son ventas estables. Y cuando ya no son 2 ni 3, sino 14, 15, y que eso se vuelve rutinario y frecuente, tú dices, yo ya puedo contar con estas ventas, ahí es el momento en donde la expansión puede financiarse con bancos, porque yo ya puedo contar con ese dinero y puedo quedar bien. Y el nombre del juego de un empresario es tu nombre. Si tú tienes un buen nombre como empresario, todo el mundo te abre las puertas.
Si no, no puedes jugar con eso. Entonces no te puedes comprometer a algo que no puedes saber si puedes cumplir. Por esa razón, el emprendedor que abre un negocio con un préstamo bancario, pues de entrada ya arrancó para Cartagena yendo para el Amazonas, porque arrancó al revés, porque no va a poder cumplir con ese banco. Pero en el momento en que se sienta que ya hay una inercia, que ya hay algo que se está dando frecuentemente en las ventas, pues dices, ya tengo este ingreso con el cual puedo pagarle la cuota al banco y el banco se vuelve un aliado estratégico. ¿Y cómo saber cuál es ese mejor aliado? Es decir, escoger dentro de la oferta de bancos que hay, ¿qué es lo que debe hacer un emprendedor para decir, este es el aliado correcto? Debería, me imagino, ir de banco en banco a ver con quién le va mejor. ¿Cuál es esa ruta? Eso es muy parecido a buscar pareja. ¿Tenemos intereses comunes? O sea, si a ti te gusta este tipo de cosas, porque puede ser que el banco te tenga como un número más, un cliente más, pero otros dicen, sabes que me interesan tus cosas. Entonces, por ejemplo, puede ser que tú eres un textilero y resulta que el banco precisamente sabe de textiles. Entonces tienen intereses en común. Entonces hay que buscar intereses en común y las bancas ya no son bancas a nivel de 360 grados, ya se especializan. Entonces sí es muy importante que tengamos intereses común entre la entidad bancaria o la entidad financiera y yo. Y si ellos manifiestan solo el interés de colocar mi dinero y ya colocarme el dinero de ellos y pare de contar y no me dan un apoyo, por ejemplo, en conferencias, en algún software, en algunos descuentos, en aliados de networking, ese tipo de cosas, uno dice, pues cada vez menos. Sí, porque el interés de irme a cobrar un gasto financiero solamente, de generar unos intereses conmigo, pues está bien, es un negocio, pero no es suficiente, tiene que convencerme y por eso sí es muy importante ir a hacer diferentes vueltas. Y no solamente hay bancos, hay muchas alternativas. Y es más, los bancos llegan a ser una alternativa de una fase mucho más avanzada. Ya hay cooperativas, hay fondos, hay crowdfunding. Es que mire, hay una universidad completa de alternativas para los empresarios que ustedes no se imaginan lo hermoso que es entrar en cada uno de ellos. Hay empresas dedicadas a comprar y vender facturas, hay otras empresas a dedicarte solo a financiar el capital de trabajo, otras que te financian en los activos fijos. En fin, tienes tantas alternativas que ahora no puedes decir no, con este banco y para de contar, y tampoco, ni mucho menos, porque eso sí es prehistórico, con los bancos no. Sí, claro. Y bueno, y ya si de pronto le va muy bien y si tiene un equipo muy interesante, pues también entra Los Ángeles Inversionistas, que ese es como tocar un punto muy importante para ellos. No todos los emprendimientos pueden acceder a esto porque llegamos a encontrar en nuestro país Ángeles Inversionistas está muy enfocado sobre todo a las startups, ¿no? Pero es posible que los otros emprendedores que no tengan un emprendimiento, digamos, de base digital, puedan conseguir un ángel inversionista. Sí, lo has dicho perfectamente, es difícil, pero no imposible. Yo creo que hay tres cosas muy importantes que tiene que hacer un emprendedor. Lo primero es saber vender y saber gastar. Es el primer elemento. El segundo es saber invertir. ¿En qué compro y qué no compro? Hay veces que uno dice, no, pero es que tengo que tener la pantalla de 200 píxeles por yo no sé qué, y de pronto no es necesario. Saber invertir. Pero el secreto es saberse financiar. Y el saberse financiar es muy importante hacer rondas de financiación. Entonces uno comienza con las típicas 3 Fs, que es los tontos, los familiares, los amigos. Sigue después con cámaras de comercio que quieren apoyar al emprendedor, institutos de universidades, institutos de fundaciones que quieren ayudar. Ahí ya de una vez sigue. Y muchas están quedándose con los recursos sin colocar porque no ya a los emprendedores. Y ahí sí siguen las incubadoras, los fondos ángel, los fondos de capital privado. Pero yo siempre he dicho una cosa, cuando el negocio es sensual, llega la plata. Si no, mire, puedes estar en medio de 15 ángeles inversionistas y nadie te va a mirar. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces tiene que ser atractivo, que diga, acá está el oro.
Estoy dando una solución, que eso es lo que mejor funciona. Es un universo de oportunidades que tienen los emprendedores que ofrecen una solución a una comunidad incluso puntual. John, hablemos ahora del capital. Y quisiera hablar del capital inicial. Muchos ciudadanos que ahí nos están viendo, que están conectados, dicen, yo quiero emprender. Y por eso estoy conectada con Entre Emprendedores, porque quiero aprender y quiero iniciar, pero no tengo plata. La emprendedora de hoy, Dora Bonilla, nos contó que su esposo dejó de pagar los servicios públicos y fue a comprar mimbre para iniciar ese emprendimiento. A ellos les fue bien, fue la opción de ellos, pero este es un inicio recomendable. ¿Qué hacer si yo estoy trabajando? ¿En qué momento dejo de trabajar? ¿Ahorro mejor un capital mientras estoy trabajando para ahí sí iniciar mi emprendimiento? Muchos se preguntan eso. ¿Cuándo comenzar? ¿Con qué plata? Yo creo que lo más importante de ser emprendedor es trabajar siempre con la austeridad. La austeridad es algo que tienes que aprender desde el día cero hasta el día en que te mueres como emprendedor. O sea, y hay los emprendedores billonarios que siguen su mentalidad de austeridad. Y la austeridad está en que el negocio tiene que responder cada vez con menos capital invertido. Entre menos dinero tengas para tu emprendimiento y el emprendimiento funcione, perfecto. Ese es el reto. El reto es cada vez invertir menos y ganar más. Ese es el concepto de productividad. Por esa razón, que tú no tengas mucho dinero para arrancar no es un obstáculo. Es de hecho una de las razones que te van a llevar a ser productivo, a generar esa mente de austeridad. Pero sí es supremamente importante tener lo suficiente, porque no vale la pena arrancar algo si no tienes lo que se llama el mínimo producto viable. Entonces, si no lo tienes, pues mejor no, porque entonces la falla no es del negocio, la falla es porque no tienes el mínimo capital. Y claramente, lo ideal es que ese capital sea el suficiente, ni mucho ni poco, el suficiente para que tú puedas sentir si fallaste, porque el negocio es malo y no porque te hizo falta dinero. ¿Y cuánto tiempo, mejor dicho, que usted necesita 2 millones de pesos para aguantar 6 meses o necesita 5 millones de pesos para esos 6 meses? ¿Cómo saca uno esos cálculos para saber en cuánto tiempo me doy cuenta si me funciona o no me funciona? Mire, lo más importante es hacer un presupuesto, que no es otra cosa que cuando tú te vas a viajar a hacer lo mismo. Entonces llevo el vestido de baño y llevas entonces el bloqueador y entonces, yo voy a ir entonces a un cóctel, entonces el vestido de cóctel, entonces, y haces la listica, ¿sí? Y así de manera mensual. Esa listica de cuánto va a ingresar, cuánto va a salir, viendo todo el proceso. Y cuando tú veas que hay algo que te hace falta, ahí comienzas a sumarlo. Y comienzas a sumarlo. Pero hay dos tipos de cosas que hay que sumar independientemente. Una cosa es cuánto debes invertir y otra cuánto debes gastar. Que una cosa es comprar la mesa para poder poner el computador y hacer el diseño. Y otra cosa es pagar la internet para poder hacer el diseño. Son dos cosas totalmente diferentes. Esta, que es comprar la mesa, comprar el computador, comprar todas las herramientas para que se haga posible el negocio, que es la inversión, hay que sumar y decir, esa es la mínima, de ahí no puedo arrancar y esa es la que tienes que hacer, ¿sí? La otra, la que me estás diciendo, es lo que nosotros llamamos el gasto operativo y el costo operativo. Yo voy a tener poquitas ventas al principio y voy a generar unos costos y unos gastos y voy a tener un déficit. A eso le llamamos que vamos a quemar caja. Es decir, no nos va a ingresar suficiente dinero para poder compensar mis costos y gastos. Eso se calcula en un orden de hasta cuándo te dé. Dices más o menos en 2 años, 3 años voy a quemar caja porque mis ingresos van a ser inferiores a mis egresos. Eso lo sumas y dices, este dinero lo necesito para poder hacer viable mi empresa. Entonces son dos. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que quemar de caja para que mi negocio sea viable? La suma de las dos, ese es el inicio. Mientras que no lo tengas, pues no viajas a España, porque el viaje vas a hacerlo sin cómo comer ni dónde dormir. Entonces no arrancas hasta cuando tú sepas que tienes ese capital. Me gusta esos ejemplos que usted pone, John, porque están muy relacionados con el tema de finanzas personales. Y ese será un tema del que de pronto también alguna vez conversemos, que se hace tan importante y tan interesante. Pero como esto es entre emprendedores, tal vez un consejo final, John, para este tema, financiación para emprendedores.
En este punto en que estamos tratando es, ¿tú sabes cuánto debes vender para generar tu primer peso de ganancia? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Y para eso tienes que sumar tus gastos, todos tus gastos administrativos, todos tus gastos de ventas, todos tus gastos financieros, todos tus gastos, todos tus costos. Si eres manufacturero, costos de producción; si eres comercial, costos de ventas; si eres de servicios, entonces costos de prestación del servicio. Todos sumaditos. ¿Sabes cuánto es ese número? Porque hasta que ese número no se dé, tú no puedes descansar y no puedes comenzar a meterle más cargas. A eso nosotros los financieros le llamamos punto de equilibrio, y hay docenas de videos que te enseñan a hacer un punto de equilibrio. No arranques, así seas así de chiquito o así seas el terrateniente y el hombre más poderoso del mundo, tiene que saber cuánto debo vender para ganar mi primer peso, y eso te va a llevar a tomar las primeras mejores decisiones. Es decir, que ahí no entra, para ese punto de equilibrio, ningún tipo de salario para mí, para el emprendedor. ¿O pues sí? ahí es entonces muy importante esa pregunta, porque la pregunta es, ¿cuándo debo saltar de un lado al otro? Y la respuesta es hasta cuando yo tenga las ventas suficientes para que me soporte. ¿Sí? Entonces yo digo, tengo esta alternativa de empleo o esta alternativa de ingresos, no la suelto. ¿Sí? Nosotros decimos coloquialmente como Tarzán, uno no suelta la liana hasta cuando coger la otra. Yo tengo este ingreso y solamente me paso hasta cuando tenga las ventas suficientes para que me soporte. Antes no, porque antes lo único que va a hacer es destrozar la empresa. Entonces, nosotros los emprendedores regularmente iniciamos siempre con 3 o 4 actividades, por eso dormimos muy poco al principio y después peor. Sí, 24/7. Pero lo más importante en este estadio es, yo tengo que ponerle, la empresa es como un bebé. ¿Cuánta carga le pongo? ¿Le pongo la maleta del colegio? ¿Le pongo la maleta de la universidad? ¿Qué carga puede utilizar este pequeño niño que estoy formando? Al principio no me va a soportar a mí. Seguramente después me va a dirigir y me va a decir a dónde va, y como un abuelito. Pero por ahora, quédese quieto mientras que soporta. Y eso te lo va a responder el punto de equilibrio. Clarísimo. John, gracias. Es con todo el gusto.